y yo con eso cumplo mi deber social. Pero saliendo de todo esto, que es lo que todo el mundo va a hacer en este día, mi pregunta al Señor era, en el día de ayer, cuando estaba mirando este tema: Señor, ¿qué papel jugamos nosotros en todo esto? Yo sé que no somos igual a cualquier persona del mundo. Yo sé que ninguno de nosotros somos igual al resto de la ciudad, de la ciudadanía, que pone su voto aquí y allá y hace lo que quiere y se mueve en un sistema muy natural y humano, que acá tienen que ver cuestiones espirituales muy fuertes, que son las que se debaten, que mientras nosotros estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer en el deber social, en los aires se está batallando espiritualmente, porque ¿quién se queda con el poder de Argentina? Y no son partidos políticos, son fuerzas espirituales, porque no se olvide Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. La lucha que tenemos contra gobernadores de tiniebla, la lucha que tenemos contra principados y espíritus, contra toda fuerza de maldad que batallan en el territorio donde nosotros estamos. Entonces yo me posicionaba ayer al mirar frente a la palabra del Señor y estaba buscando al Señor alguna idea. La primera cosa que me bajaba a mi corazón y compartía delante de Dios era que nosotros somos la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente. Pertenecemos a un grupo elegido por Dios, somos su especial tesoro, somos su reino de sacerdote, somos esa nación santa. Ahora, como iglesia, la primera cosa que el Señor me decía, que nosotros somos influencia. Debemos ser influencia. La iglesia no está llamada para ser un partido político. La iglesia no está para moverse en los niveles naturales que el mundo se mueve. La iglesia está llamada para poder ser influencia en el ámbito espiritual. ¿De qué manera? Isaías 60 dice muy claramente la condición que está el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo de todo el mundo. Porque la problemática que vivimos nosotros es la problemática de Latinoamérica, de Europa, de Asia y de todos los países del mundo. Tinieblas cubrirán las naciones, la tierra, y oscuridad las naciones. Estamos viviendo en un tiempo de tiniebla y de oscuridad, siempre mirando en el ámbito espiritual. Pero dice la Escritura: mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿De qué manera vamos a ser de influencia? El texto anterior dice: por tal motivo levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El cumplimiento vino en las palabras del Señor Jesús cuando le habló a su discípulo y le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así como Él era la luz en el mundo, ahora a ustedes les toca ser la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, le dijo también. Son la luz del mundo para iluminar a un mundo que está en tiniebla y en oscuridad. Que por más que estén llenos de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría humana y súper inteligente, espiritualmente están en tiniebla. Y lo único que pueden iluminar son los que tienen la luz de Dios. A este mundo y a esta tierra que está en oscuridad y en tiniebla. Jesús nos llamó que nosotros somos la sal de la tierra porque somos el único pueblo que puede preservar a una destrucción total a esta humanidad, porque estamos representando y levantando los valores de Dios y del reino de los cielos. Entonces no tenemos que apartarnos del principio, hermanos, que sobre todas las cosas nosotros somos de influencia. Esta palabra se usa mucho en las redes. Yo no tengo redes. La única red que tengo era para tapar los pajaritos. No tengo otra red. Pero se habla mucho de los influencers.
aquellas personas que desde la perspectiva que ellos hablan, redactan y hacen correr por las redes, se constituyen en personas de influencia para los demás, mucho para mal. Hoy nosotros tenemos que ser influyentes, pero desde otra perspectiva. Anoche me tocó estar predicando en el aniversario de Arroyo Seco. Y en un momento dado le dije a los hermanos, hoy estamos nosotros como estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, nos pelotean y nos bombardean de un lado para otro. Tú miras la radio, la televisión, las redes, te dice, mira acá, no, mira allá, esto es malo, esto es bueno. Y estamos como en un partido de tenis, tiki-taka, te llenan tanto la cabeza que al final tenés que determinarte hoy a ver si mirá para allá o mirá para acá. No, mi hermano, yo no tengo que mirar ni para acá ni para allá, yo tengo una ventana puesta al cielo, una puerta abierta arriba. Tengo una línea de comunicación con el cielo que tengo que mirar qué dice mi Señor, tengo que mirar qué haría mi Señor y tengo que estar atento a lo que Él está manifestando para yo poder bajar línea del cielo y desde esa línea del cielo poder ser influente a mis hermanos. Porque para eso el Señor nos llamó como iglesia, para ser la luz y para ser la sal. Y jamás deberíamos perder la perspectiva de tener esa influencia, que no sea el mundo influencia para mí, que no sean las verdades de los políticos, entre comillas, verdades que nos convenzan. Es la verdad de Dios la que tiene que enseñarme a mí para yo tomar determinaciones y para poder enseñar a los demás. Ahora, la iglesia, no solamente yo como parte de la iglesia tengo que ser un eje de influencia. Tenemos que conocer una verdad que la cual no tenemos que apartarnos. ¿Quiénes somos nosotros hoy aquí en la tierra? La palabra de Dios nos dice en el libro de 2 Corintios, y voy a ir rápidamente, no quiero hacerle perder tiempo, pero 2 Corintios capítulo 5, hay una palabra muy hermosa. En el versículo 19, capítulo 5, 2 Corintios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué declara estos textos? Que cuando Cristo moría en la cruz, era Dios mismo encarnado en Cristo, reconciliando al mundo que está en tiniebla, perdido, sin Dios y sin esperanza, reconciliándolo con Dios, con el Padre. Cristo terminó la obra y el trabajo, resucitó. Pero dice la palabra, la revelación del apóstol Pablo, que Él nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que sigamos con ese mensaje de reconciliación, que el destino de Dios para el hombre es que se vuelva a Dios, que vuelva a sus orígenes, porque el lugar donde está y el destino que ha tomado no es el que Dios ha preparado. Le preparó el camino de reconciliación, el cual ese debe ser nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios no le toma en cuenta su pecado. ¿Por qué? Porque Dios se da vuelta y le dice, no me interesa. No le interesa. Lo que pasa que ya Cristo pagó el precio de nuestros pecados y no hay razón para que la gente siga viviendo en tinieblas. Y dice la palabra que nos entregó el Señor el ministerio de la reconciliación, como que si Dios rogase a través nuestro que la gente se reconcilie con Dios. Pero declara algo hermoso el versículo 20. Por esta razón, por este trabajo y por este ministerio, dice el verso 20, así que Dios
nos ha nombrado a nosotros como embajadores. Eso es lo que somos nosotros, embajadores en nombre de Cristo. Dios trabajando a través nuestro y en nombre de Cristo desarrollando nuestro trabajo de embajadores. Ahora, una embajada o un embajador representa algo. Yo soy un embajador, tú eres una embajadora a la luz de las Escrituras, pero es que estamos representando un gobierno, no un gobierno terrenal, porque somos argentinos. Estamos representando un gobierno espiritual que se llama el reino de Dios. ¿Y en qué nivel está este gobierno del reino de Dios junto con las demás naciones de la tierra? Quiero decirle, hermano, si usted no lo sabía, nosotros estamos arriba y los gobiernos de la tierra están abajo. El reino de Dios y el gobierno de Dios no se compara con los gobiernos de esta tierra. Yo no puedo bajarme a la altura de un gobierno natural, terrenal, despreciando o no teniendo en cuenta el valor de quien soy en Cristo, que estoy siendo representante, embajador de un gobierno celestial, sobrenatural y eterno. Que representamos a un gobierno, a un reino que nunca perdió una batalla, un reino que nunca perderá una guerra, un reino que nunca dejará de ser porque es eterno, donde el Dios mismo del cielo es el que está sentado en el trono y a su lado está Jesucristo, nuestro Redentor, intercediendo por nosotros. A ese gobierno pertenecemos nosotros y el Padre nos ha dado la categoría de ser sus embajadores aquí en la tierra. Yo aquí en la tierra funciono como embajador y cualquier momento que termina mi tarea aquí en la tierra como embajador, me viene la orden de nuestra casa central y me dice: muchacho, terminaste, vení a casa. Y mi casa no es jubilarme y quedarme aquí en Rosario, ir a mi casa donde está la sede del reino al cual pertenezco, que es en el glorioso cielo, al cual tenemos esperanza nosotros. Entonces, hermanos, no tenemos que perder la perspectiva de quién somos nosotros. No nos bajemos a la altura que están la gente del mundo mirando permanentemente. No discutamos como el mundo discute, no pongamos opiniones naturales. Alguien me contó, yo gracias a Dios que no estoy metida en esa rosca, que como no se puede escuchar más por el tema de la veda política o la veda de las elecciones, sí las redes pueden hablar, ahí no lo frenan. Pero en estas redes me contaron algunos en esta mañana, que se metieron los hermanos, los pastores, hablando macana, tontería, en vez de interceder y pelear, haciendo publicidad para uno y para otro. Hermanos, somos embajadores del reino celestial. Somos la influencia espiritual al mundo. Somos los representantes del reino de la luz en medio de un mundo de tiniebla. No andemos garroneando, raspando la mugre y la basura en la cual el mundo está comiendo. Tengamos una palabra de alto nivel, una palabra de autoridad, una palabra que venga del cielo, que eso es lo más importante. Porque si somos embajadores del reino de Dios, tenemos que hablar el lenguaje del reino de Dios. Tercera cosa, muy rapidísimo. Los reinos de la tierra, los gobiernos del mundo, estaban en las manos de Satanás. Lucas capítulo 4. Ayer se lo toqué de paso hablando otro tema a los hermanos de Arroyo Seco. Lucas capítulo 4. Mira lo que dice Lucas 4, versículo 6. Le dice Satanás a Jesús en el desierto: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Verso anterior, verso 5, dice que lo llevó al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y Satanás le dice: esto es mío, a mí me ha sido entregado, y a quien quiero yo se lo doy. Se lo estaba ofreciendo a Jesús en la segunda tentación: si tan solamente tú me adoras a mí. Ahora, fíjese usted, Satanás se presenta como quien tiene la autoridad sobre los reinos de la tierra, sobre las naciones del mundo, y él ha hecho su obra desde el momento que lo tiene, bajo su autoridad y poder. Fíjese usted que en esta historia de Lucas, Jesús no le reprocha a Satanás y le dice: estás equivocado, mentiroso, ¿desde cuándo es tuyo? No le dijo nada, porque Satanás aquí estaba diciendo la verdad. Los reinos de la tierra estaban bajo el mando de nuestro padre Adán. A él se lo entregó Dios. Pero cuando él desobedeció y pecó, perdió la autoridad, hipotecó la autoridad y lo entregó en las manos de Satanás, el diablo. Y ahora viene Satanás a ofrecérselo a Jesús a cambio de adoración. Pero el Señor tenía otro plan. Cuando él sale victorioso del desierto y termina su obra muriendo en la cruz y resucitando de los muertos, dice que salió el Señor y bajó a las profundidades de la tierra en esos 3 días que estuvo muerto. Sale victorioso el resucitado con las llaves de la muerte, con las llaves que tenía Satanás, el poder y la autoridad que había perdido Adán. Rescató, levantó la hipoteca, lo pagó con su preciosa sangre, y ahora no tiene más Satanás el poder. Ahora lo tenía Jesús, porque cuando Jesús comisiona a sus discípulos, le dice: ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué ahora? Por primera vez dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque ahora yo he vencido a Satanás en la cruz y tengo todo el poder y toda la autoridad sobre las naciones de la tierra. Ahora fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, uniéndolo a este versículo. Dice: quiero que sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Y este poder está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y escuche: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que la llave de la victoria de Jesús, el poder que le arrebató a Satanás, que Satanás lo había ganado en la tentación con Adán, ahora el Señor se lo entrega y lo pone a la iglesia. Le da toda la autoridad, todo el señorío, todo el poder. Ahora, esto es una cuestión de creer o no creer, de usar la autoridad que Dios nos ha dado o no usarla. Dios te puede haber dado una naturaleza de águila para que vuelas en las alturas y para que hagas la vida de un águila. Pero si te sientes un gorrión o un pollito, te vas a arrastrar por la tierra toda la vida, aunque tengas cuerpo de águila. Esto es cuestión de creer a lo que Dios dice, la palabra. Siendo nosotros embajadores, representantes del reino de Dios, teniendo la autoridad espiritual para gobernar en los lugares celestiales, descendemos y caminamos como los pollos y la gallina de la tierra,
hablando y discutiendo y opinando como opina el mundo, que vive en tiniebla y no tiene ni conocimiento de la verdad de Dios. Pero yo quiero aferrarme a la palabra, porque la palabra es la única verdad y la única autoridad. Cuarta cosa. En el capítulo 4 de Lucas, cuando el Señor sale victorioso y triunfante del desierto, que Satanás lo tuvo que dejar por causa que no accedió a ninguna de las tentaciones. Dice que él sale en el poder del Espíritu, su fama comienza a difundirse y comienza al primer lugar donde llega a la sinagoga. Se le entrega el libro para leer el libro del profeta Isaías y comienza a leer capítulo 4, 18 de Lucas. Y él comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, el año de la restauración, de la restitución y de la devolución de todo lo que el diablo nos robó. Enrollando el libro, se sentó, se lo dio al ministro. Los ojos de la gente de la sinagoga estaban puestos en él. Y él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba abriendo la puerta a la predicación del Evangelio y del reino de Dios a la gente. Este glorioso evangelio que vino para salvar, para sacarlo de la miseria. Este evangelio que vino a traer sanidad, milagro, restauración. Este evangelio de las buenas noticias que vino a devolverle a la gente lo que el diablo le robó. Porque para eso se instaló Satanás, para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino a devolver todo lo que el diablo nos robó. Fíjese usted el poderoso y glorioso mensaje del Evangelio que llega a través del evangelista Felipe. En el libro de los Hechos, capítulo 8, dice que cuando Felipe llegó a Samaria, y leo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando llega a Samaria, dice la Escritura que Felipe les predicaba a Cristo. Repito, Hechos capítulo 8, versículo. Dice la palabra de Dios en el verso 4, 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los embajadores iban caminando anunciando el reino de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Escucha el verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gran gozo en aquella ciudad? Porque cuando irrumpió el mensaje del Evangelio, fue solamente el Evangelio de la buena nueva, de las buenas noticias, que vino a traer salvación, redención, sanidad, restauración y milagro, es lo que trajo el gozo a la ciudad. Mi amado hermano, que me perdonen los políticos de ayer, de hoy y de siempre. Nadie podrá darle al pueblo lo que el glorioso evangelio de Cristo nos ha entregado a nosotros. Solamente el reino de Dios, que actúa a través del poder del evangelio, es lo que trae el gozo a la gente, la restauración, la bendición y la liberación. Nosotros, ¿cómo andar cambiando figuritas cuando tenemos lo más grande en nuestras manos que el Señor nos ha entregado para poder proclamar? Y por último punto, el quinto, quiero que venga conmigo a la primera carta de Timoteo.
Y termino con una reflexión final. Primera Timoteo al ventilador me hace volar las hojas. Primera Timoteo capítulo 2. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo. O sea, dice el apóstol Pablo, me anticipo ante cualquier cosa, no a proponerle, a aconsejarle, le exhorto. Casi hasta me sale la palabra como que le quiero obligar. Que hagan rogativas, que hagan oraciones, que hagan peticiones y acciones de gracia, primero por todos los hombres. Hay un llamado de parte de Dios que como iglesia y embajadores del reino de Dios tenemos que interceder en oración, en rogativa y en clamor y en oraciones por toda la gente del mundo, porque la gente necesita de Dios. Segundo, también por los reyes y por todo lo que están en eminencia. Otras traducciones dice por los gobernantes, por los que gobiernan nuestros países. ¿Por qué? Porque cuando oremos por los gobernantes, intercedamos por aquellos que están en autoridad, solo así podremos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabe qué me dice este versículo? Que la paz no la traen los gendarmes, la paz no la traen la policía, ni los movimientos antinarcóticos. No. Cuando el evangelio entra, viene la paz de Dios. Porque es el poder del evangelio. Cuando la intercesión espiritual se levanta y anula los poderes del aire y empezamos a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que ¿por qué tenemos que orar por los que nos gobiernan? Porque ellos tienen la autoridad y el poder. Inmediatamente dice que se va a manifestar algunas cosas interesantes. Vamos a vivir en quietud, en reposo, pero también vamos a vivir en piedad, o sea, en amor y en honestidad. Fíjese que todo lo que nos... por falta de esta intercesión, todo lo que nos está gobernando, la corrupción, no hay honestidad, no hay piedad, no hay amor. Hasta en la manera de manifestarse la violencia es falta de piedad, de amor y de misericordia. Mira lo que pasó esta semana con este policía que salió corriendo de su cuartito de seguridad en el hospital y lo mataron a quemarropa, porque gobierna la impiedad, gobierna un espíritu de violencia, gobierna todas las manifestaciones del principado de las tinieblas que están gobernando el mundo. Y a Dios nos llamó a nosotros para que hagamos rogativas, oraciones, intercesiones por todos los hombres y también por los que están en autoridad. Me contaba recién hace un momento, Claudio, que estuvieron anoche haciendo una campaña en una zona pero muy, muy brava, acá en Rosario, donde se juntan varias vías, acá en la zona oeste, pasando en Palme Granero. Terrible que nunca nadie puede entrar. Y ahí en las reuniones venían la gente, que son los instrumentos que causan daño, violencia, venían corriendo, entregándose a Cristo, corriendo, aceptando del Señor, pidiendo que no se vayan y que sigan predicando, porque se dan cuenta también ellos en el mundo de violencia, de maldad y de corrupción que vive, que esto humanamente no tiene salida, que las tinieblas en que vive, lo único que le iluminó fue la gloriosa luz del evangelio. Cuando esta gente que salió de esos lugares ahora dan testimonio, la palabra de Dios hace su efecto sobre las personas. Queremos esto, no se vayan. Y a veces hay un engaño del diablo tan grande con respecto a esto hacia los hijos de Dios, a los cuales exhorto, que muchos cristianos
por haber aceptado un puesto político, han dejado las armas espirituales para trabajar para el mundo y han tomado las armas que los políticos y el gobierno le han dado y se han anulado y viven como el mundo vive. Y quiero darle una gran noticia, que no se gasten, porque a la humanidad no la van a cambiar con fuerza o capacidad humana, sino solamente con el poder de Dios. Y déjeme terminar, mis hermanos. Quiero decirle 3 cosas muy prácticas, casi de escuela dominical. Y con esto cierro. 3 cosas que no tenemos que olvidarnos en esta temporada si queremos ser triunfantes y victoriosos y saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Número 1, Timoteo capítulo 2. No nos olvidemos de orar, de interceder por todos los hombres. Ayer estaba hablando con mi hermana que se encontró con una amiga de años en el colectivo, totalmente destruida. Había dejado el Señor. Lo que es la falta a veces de discernimiento espiritual. Nosotros, la iglesia, quiere hacer cosas, eventos, mostrar cosas, hacer reuniones, congresos, hacer enseñanza, estudios. La gente está hambrienta de Dios. Se ha apartado de Dios y no sabe lo que es vivir bajo la cobertura de Dios. Ya se la enganchó en el colectivo para el racimo del martes y así destrozada como está, la va a traer a los pies de Cristo. Me decía, hermano, lo que necesita la gente de Dios, cuando vos le metés un bocado de las cosas de Dios, la gente respira y le vuelve otra vez la esperanza. No dejemos de interceder, de orar, de clamar por la gente y por lo que nos gobierna. Yo sé que te da gana de mandarlo a Frei Churro, mandarlo un poquito más lejos, desde el intendente hasta el último que te gobierna de arriba. Pero nuestra posición no es esa. Nuestra posición es interceder, porque ellos están bajo una atmósfera de tiniebla espiritual que nuestra oración tiene que hacerle caer el velo. Y por algunos hermanos que lo siguen también. Segundo, otra cosa que tenemos que hacer, lo que hablamos en Lucas 4 y en Hechos, la predicación del Evangelio. Estos chicos que se están metiendo en los lugares más terribles de Rosario, la respuesta es la predicación del Evangelio. La respuesta es levantar el altar de Dios en medio de un mundo de tiniebla y la gente despierta. Ve una luz que le ilumina en medio de su oscuridad y dice: esto es lo que queremos nosotros. Predica. No te canses de predicar. Como hizo Jesús, que dijo: hoy se ha cumplido esta palabra y a partir de hoy comienza. El Evangelio es esto, no es entretener, no es contar chistes, no hacer reuniones psicodélicas, no, es predicar el Evangelio a Cristo y a este crucificado. Es levantar el nombre de Jesús en alto y establecer el reino de Dios de ese modo. Oración de intercesión, predicación del Evangelio. Y aquí va lo tercero. Todo esto, del tercer punto, léalo en el libro de la carta a los Efesios. Tiene que ver con la manera de vivir que vivimos nosotros, que yo le he llamado al modelo de Dios. Efesios habla mucho de la vestimenta, la vieja vestidura, ponete la nueva vestidura, que no tiene que ver con telas de afuera, tiene que ver con modos de conducta, tiene que ver con una vida de santidad, una vida de verdad, una vida de justicia, una vida en familia. Mostrar lo que el mundo no tiene. Si el mundo vive en mentira y engaño, yo tengo que vivir en la verdad. Si el mundo vive en la promiscuidad, nosotros tenemos que vivir en santidad.
Si el mundo vive en el engaño y en la corrupción, nosotros tenemos que vivir en la honestidad. Y si el mundo ya no tiene familia, porque ha hecho de la familia un rompecabezas donde no se puede unir más todo lo que destruyó el diablo por causa de la desobediencia y del pecado. Mostremos modelo de familia que se puede vivir de acuerdo al plan de Dios. Hoy el mundo ha aceptado y proclama y declara como el único valor que se puede vivir en este tiempo, que todo vale. Vale que yo pueda tener 3 esposas e hijos con cada uno de ellas. Y cuando me canso me puedo casar con un hombre, todo vale. Y si yo me aburro, voy a adoptar un chico, y la ley terrenal, que está llena de oscuridad, de tinieblas, te lo entregan también. Hay matrimonios hermosos que no tienen hijos, que hace 20 años están esperando, no, pero van 2 lesbianas o 2 homosexuales y lo tienen. Así está el mundo. Así han escogido ellos vivir. Nosotros tenemos que mostrar la vida de testimonio de acuerdo al modelo de Dios. ¿A dónde está el modelo de Dios? Aquí. Esto no es cuestión proclamar, declamar o hablar a los gritos. No, es vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, donde la gente no solamente te escuche, te vea. Donde en tu intimidad tú puedas darte cuenta y reconocer que toda esta basura que vivimos es porque la gente está ceguecida por el principado de las tinieblas y lo tiene metido en oscuridad. El poder de la oración le va a abrir los ojos. Y el poder del evangelio predicado les va a descubrir la verdad, y entonces van a poder venir a los pies de Cristo. Si mantienes estas 3 cosas, la oración intercesora, la predicación del evangelio y vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, Dios puede usar esa plataforma para poder hacer grandes cosas en una sociedad que está viviendo en tiniebla y en oscuridad. Nuestra esperanza no está en los hombres, nuestra esperanza está en el Señor. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Quiero que en este momento, es un gran momento para que el pueblo de Dios unido podamos levantar una intercesión. Muchas iglesias están reunidas en esta mañana, tal vez adorando, exaltando al Señor, recibiendo todo tipo de enseñanza. Pero yo quería en esta mañana levantar esta voz desde esta plataforma para mi ciudad, para mi Argentina, y decirle al pueblo de Dios que no seamos engañados por palabras de hombre. La única verdad revelada es la palabra de Dios. Y si nos aferramos a la palabra de Dios, conoceréis la verdad, y la verdad te libertará. Amén, hermanos. Querido Padre, en el precioso nombre de Jesús, yo quiero darte muchas gracias en esta mañana por darme el privilegio de compartir desde esta plataforma tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz, más penetrante que espada de 2 filos, es la palabra que necesitamos para producir los verdaderos cambios y transformaciones de la cual tú estás queriendo hacer en esta humanidad. Gracias por permitirnos que este ministerio, esta casa, esta iglesia, es una iglesia que cree en la intercesión, que cree en la predicación del evangelio y por eso actúa en consecuencia. Y es una iglesia que cree, que enseña y que predica a vivir una vida consagrada a Dios de acuerdo a los parámetros bíblicos. No quiero imitar al mundo, quiero que el mundo vea nuestras vidas y ellos quieran cambiar como nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas en este día. Bendigo a todos aquellos que están votando a la ciudadanía. Padre, y oro por la ciudad, por la provincia y por el país. Sobre la autoridad que tú nos has dado, reprendemos todo espíritu mentiroso de confusión, todo espíritu de corrupción. Señor, lo reprendemos y que la verdad salga a luz y la verdad nos haga libre. Y de acuerdo a lo que has puesto en el corazón y en la mente de tu pueblo, Señor, y pueda ser electo la persona que regirá los próximos años nuestro país, oramos e intercedemos para vivir en quietud, en reposo, en sanidad emocional, espiritual, también en justicia. Señor, anhelamos que tus verdades sean manifiestas para que la ciudadanía toda, el pueblo todo, pueda vivir en verdad y en bendición. Bendice a Argentina, ten misericordia de nuestra tierra, Padre. Perdona todos nuestros pecados y levántanos como nación. En el nombre de Jesús se ha hecho. Y todos decimos amén y amén. Dios le bendiga. Alabamos al Señor ahora. Alabamos al Señor. Hermanos, se ha hecho un poquito tarde, pero yo quiero que después de este coro podamos tener una oración general por todas las necesidades, podamos bendecir al pueblo, bendecir a la gente. Y quiero, por favor, que antes que se retire, mientras cantamos, poder orar por usted y bendecirlo. Por favor, cantamos un coro, por favor.